Vamos a llevar a cabo esta conferencia y vamos a informarles sobre el avance que se ha tenido en materia de turismo. Está aquí el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y un ejemplo de inversiones que se están realizando en el sector turístico del país. Vamos a escuchar esta exposición y terminando abrimos para preguntas y respuestas en temas generales. Entonces le damos la palabra a Miguel. Si son tan amables, la gráfica. Bueno, en primer lugar quiero presentarles, está Elías Sacal, Marcos Sacal, Henry Sacal, también Marcos Achat, quien es director de Visit México. Y con su permiso, señor presidente, en esta gráfica quisiera invitar a un representante de los inversionistas. Esta inversión es de las más grandes que se haya hecho en un hotel en los últimos 30 años. Así que es una buena noticia de la confianza que tienen inversionistas mexicanos en la actual administración del señor presidente de la República. Si son tan amables. Buenos días a todos. Pues, señor presidente, muchas gracias por invitarnos a participar en la conferencia. De igual manera, al secretario Torruco, muchas gracias por considerarnos. El proyecto que nosotros estamos desarrollando está ubicado en Cancún, en la zona hotelera. Es un proyecto de 3,000 llaves. A ver, están con esta otra información, si me permites. Sí. Brevemente nada más les comento, porque estaba encabezado con la otra. En materia de turismo, de enero a agosto hablamos de 29.8 millones de turistas internacionales, 7.6% más que en el 2018. Con 17.150 millones de dólares de gasto de los visitantes internacionales, 12.3% más que el año pasado. En materia de gasto medio, 525.8 dólares, que es de turistas internacionales, 5.5 más que el año anterior, y 918.6 dólares de gasto medio de turistas internacionales, 11.5 más que el año anterior. El saldo es positivo de la balanza, 10.694 millones de dólares. En la balanza turística, 34.7 más que el año anterior. La siguiente, por favor. En materia ya de expectativas de empleo, para el cierre de datos del tercer trimestre, estamos hablando de 4.326.000 empleos. Será 4.4 más que en el 18. Tan solo en esta administración se han generado en materia turística 181.000 empleos más, un crecimiento superior al 2.3% nacional, y el empleo turístico ya significa el 8.8%. Las expectativas de inversión extranjera directa en turismo, sin incluir el monto que les van a dar a conocer a continuación, es de 624 millones de dólares, 3% más del total de la inversión directa captada en el país. 25% corresponde a inversión hotelera. 21.134 millones de dólares acumulados entre el primer trimestre de 99 al tercer trimestre del 19. La siguiente, por favor. De acuerdo a las tendencias ya que llevamos para el mes de octubre, cerraremos el presente año con 43.300.000 turistas internacionales, 4.7% más que en el 2018, con 24.400 millones de dólares de gasto de los visitantes internacionales, 12.13% más,
Habrán 23,232 hoteles nuevos ya en total de los acumulados, con el 3% más, con 830,000 habitaciones, 2.7 más. Ese número de cuartos y de hoteles nos ubica en la 7ª posición a nivel mundial en lo que es infraestructura hotelera. Este año, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se están construyendo 22,000 habitaciones más que en el 2018, y en materia de empleos ya 4,334,000 empleos, 3.6 más que en el 2018. A continuación, los inversionistas darán a conocer este gran proyecto que ya es una realidad. Muchas gracias, señor presidente. Como les comentaba, el proyecto es de 3,000 habitaciones que se estará desarrollando en Cancún, zona hotelera, lo cual representa una inversión aproximada de $1,000 millones, en 2 fases, una iniciando ya a partir de este próximo trimestre, iniciando operaciones en el año 2022, y la segunda fase empezando operaciones en el año 2024. Se estima, si pueden pasar a la siguiente lámina, son algunas de las imágenes de los proyectos que se estarán desarrollando. Se estima una creación de empleos directos durante la construcción y operación alrededor de 7,500 empleos, y durante la operación alrededor de 12,000 empleos entre directos e indirectos, para llegar a una totalidad aproximada de 20,000 empleos creados durante la vida del proyecto. Estamos, si pueden pasar por favor a la siguiente. El financiamiento está siendo otorgado en una parte por Bancomext, lo cual reitera el apoyo que contamos de un banco de desarrollo, y 2 bancos extranjeros que de alguna forma reiteran su interés en seguir invirtiendo y apalancando proyectos en México. Se estima que durante la fase de la obra la proveeduría nacional hay un enfoque que sea por lo menos del 85% de proveedores nacionales, y durante la construcción por arriba del 95% serán proveedores nacionales. ¿Se puede pasar a la siguiente? También durante la primera fase, aperturando el año 2022, se estará desarrollando el centro de convenciones más grande actualmente de Cancún, lo cual podrá alojar grandes convenciones a nivel mundial, ¿no?, que hoy en día no pueden llegar a Cancún. Se estima su apertura de la misma manera en el año 2022, estará ubicado dentro del mismo terreno, y de igual forma la financiación la está haciendo Bancomext junto con las otras 2 entidades. El espacio utilizable que tendrá este centro de convenciones es aproximadamente de 10,000 metros cuadrados. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, es muy importante subrayar que vamos bien en lo relacionado con las inversiones en el sector turístico. No hemos tenido ningún problema, ha habido inversiones, se están creando empleos. Este sector es estratégico porque no solo genera riqueza, sino distribuye la riqueza. Es una actividad que permite ingresos a trabajadores, a transportistas, reactiva por completo la economía. No debe de olvidarse que desde que empezó el auge en el Caribe, en Cancún, en Quintana Roo, pues esa región ha tenido un crecimiento económico permanente. Se puede hablar que en 30 años el crecimiento económico en Cancún y en la Riviera Maya ha sido del 8 hasta del 10% anual. Es lo único que
creció en el periodo neoliberal en el sur-sureste, Cancún. Por eso mucha gente del sur-sureste y de otros estados del país se fueron a buscarse la vida a Cancún, a Quintana Roo, y afortunadamente se sigue invirtiendo y sigue habiendo crecimiento económico. Estamos al mismo tiempo llevando a cabo inversiones públicas para que no haya los contrastes que desgraciadamente existen de hoteles de gran lujo con colonias marginadas, sin servicios básicos, sin agua, sin drenaje. Entonces ya se está invirtiendo también con ese propósito para que haya empleo, haya bienestar y dos temas que son fundamentales: el cuidar el medio ambiente, que se cumplan con los procedimientos legales establecidos para no destruir el territorio, no destruir, en este caso, el paraíso. Estos programas cumplen con todos los requisitos que se exigen en materia ambiental. Y lo otro que es también muy importante, la seguridad pública. Estamos garantizando de que haya seguridad pública en Quintana Roo y en todas las ciudades, en todos los centros turísticos del país. Es algo muy importante el dar a conocer este proyecto, porque también se aprovechó, como aquí se mencionó, a dar a conocer cómo vamos en inversión en este sector. Sería bueno que pusieran de nuevo la lámina sobre inversión en el sector turístico. Esto es el resultado que se tiene. Esto es lo que a mí me informó el secretario de Turismo, Miguel Torruco, que está haciendo muy buen trabajo. Significa que no tenemos descensos, que no hay estancamiento en este sector, que es importante. Estamos hablando que la economía nacional tiene buen desempeño en cuanto a la entrada de divisas en comercio exterior, sobre todo en la industria automotriz, de manufacturas. Lo segundo, y que considero fundamental para la economía popular, es la llegada de remesas, que este año calculamos en 35,000 millones de dólares, y el turismo, que es también otra actividad muy importante, fundamental. Quiero aprovechar para agradecerle a la Secretaría de Marina, porque en esta región se enfrentó el problema del sargazo. Yo estuve en Cancún y había una actitud al principio de año pesimista de que nos iba a invadir el sargazo, que iban a quedar playas y que se iba a ahuyentar el turismo.
dije en su momento que era un asunto que íbamos a resolver. Fuimos muy cuestionados, pero lo cierto es que se resolvió el problema, porque era cosa de poner orden y de definir un mando único, entregarle la responsabilidad a la Secretaría de Marina, que son los que más saben sobre el manejo del mar, esa es su especialidad, y ahora pues tenemos las playas limpias de sargazo en general en Quintana Roo y siguen llegando millones de turistas a Quintana Roo. Entonces, es un centro turístico fundamental. Quiero, para terminar, agradecer mucho la confianza de los inversionistas. Aquí viene un decano de los inversionistas del sector inmobiliario, el ingeniero Serur, que yo estimo mucho, porque este señor fue el que me recomendó la construcción de los segundos pisos cuando fui jefe de gobierno. Tenía él ya un anteproyecto sobre los segundos pisos. Es importante la historia porque tuvimos en el gobierno de la ciudad un encuentro con la comunidad judía. Me tocó sentarme con el ingeniero Serur, con el finado Isaac Saba, que era una persona extraordinaria y además con un carácter excepcional, con sentido del humor. Estábamos ahí en esa comida y salió el tema del segundo piso. Ellos habían trabajado un proyecto y lo habían desechado. El gobierno no había aceptado. Además, era un proyecto de paga. Había que pagar por el segundo piso. Y le dije, ingeniero, ¿y le quedó algo de esos planos? ¿Tiene por ahí el anteproyecto? Pues sí, en la bodega. Pues me interesa mucho verlos. Y vamos a verlos. Y a la semana están desempolvando planos. Y le dije, este proyecto lo vamos a llevar a cabo por este señor que está aquí. Y hubieron pues muchos cuestionamientos, como suele pasar. Llegaron a decir hasta que se iban a caer los segundos pisos y no se han caído. Afortunadamente han aguantado hasta pues sismos y el ingeniero Serur pues nos ayudó como asesor y también participó en todo el proceso de reconstrucción del Paseo de la Reforma y del centro histórico. Entonces, por eso me da mucho gusto que esté aquí y que estén los inversionistas. Afortunadamente contamos con inversionistas nacionales que le tienen confianza a nuestro país, independientemente de cualquier circunstancia. Ellos están invirtiendo y tienen esa dimensión cívica, esa dimensión social que yo les reconozco mucho. En vez de ir a invertir a otros países o todavía con más confort, con más comodidad, dedicarse a la inversión financiera,
agrego, a la especulación financiera, ellos invierten en estos proyectos que generan empleos y que nos apoyan para el crecimiento del país. Por eso mi agradecimiento y muchas felicidades. Y si lo consideran, se pueden quedar aquí. Ahora viene lo bueno. Sobre el tema. Gracias. Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del portal Expoc. Ahorita con estas inversiones, su gobierno, su administración, ¿cómo va a trabajar con estos empresarios para que este crecimiento sea sostenible en la infraestructura que se está creando, sabiendo que Cancún, bueno, ya tiene muchos cuartos de hotel y toda esta región sigue creciendo? ¿Cómo está haciendo esta sinergia para que sea sostenible el crecimiento y, bueno, sea un paso más para cumplir la Agenda 2030? Bueno, equilibrio, lo he expresado, que haya desarrollo sustentable, que podamos crecer sin destruir el paraíso y garantizando el bienestar de la gente. Miguel tiene muy claro este concepto de qué países en el mundo tienen futuro en materia de turismo. ¿Por qué no lo expones, el concepto? Como lo hemos mencionado, las naciones que mejor preserven su medio ambiente y sobre todo conserven su identidad histórica, cultural y gastronómica serán los países que realmente participen y obtengan los beneficios de este maravilloso sector. Y toda inversión y todos los desarrollos que se están llevando a cabo en la presente administración deben de cumplir los 3 preceptos fundamentales de la sostenibilidad en materia turística, que sean inversiones autofinanciables, que se preserve el medio ambiente y sobre todo que se beneficie a la población local. Aquí la generación de empleos beneficia a la región, beneficia a la localidad, inclusive en las compras y en la construcción los proveedores en un 85% son nacionales. Esas son las bondades de la sustentabilidad en la actividad turística. Es todo, señor presidente. Una segunda pregunta, señor presidente, si me lo permite. Ahorita que comentó lo del tema del sargazo, ¿hubo ofrecimientos de grupos empresariales como Grupo Vidanta y otros de colaborar para la limpieza de las playas y todo esto? ¿Sí colaboraron? ¿Cómo fue su colaboración, independientemente del trabajo que hizo la Secretaría de Marina y los gobiernos estatales? Gracias. Sí, colaboraron hoteleros, invirtieron este grupo de Daniel Chávez, hizo una inversión importante y así otros grupos, pero hacía falta coordinación. Entre otras definiciones, se dice que la política se inventó para poner orden en el caos. Cuando hay desorden, cuando hay anarquía, pues hay que unir voluntades, recursos, definir mandos. Entonces lo que hicimos fue poner como responsable de todo el gobierno para atender este problema al almirante Ojeda, secretario de Marina, un responsable. Así funciona nuestro gobierno. No es nada más el asunto jerárquico, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. En el caso de la refinación, quien tiene a su cargo la construcción de la refinería y la rehabilitación de las 6 refinerías es Rocío Nale,
que es secretaria de Energía. Esa secretaría tiene funciones normativas, no operativas, pero Rocío Nale es una profesional, es un cuadro. Entonces, ella es la responsable de la modernización de las refinerías y de la construcción de la nueva refinería. En términos de jerarquías y de estructuras administrativas, pues la refinación depende de Pemex y del director de Pemex, de Octavio Romero Oropesa, pero el encargado la encargada de la refinación, repito, es Rocío. Y el director de Pemex tiene como tarea principal producir petróleo, extraer petróleo, porque nos dejaron una grave crisis de producción petrolera y él está metido por completo en la exploración y perforación de pozos en 21 campos petroleros. Entonces, es división del trabajo. En el caso del Sargazo, a ver, ¿quién? Entonces, se decide que sea el almirante Ojeda y ha hecho una muy buena labor y han ayudado hoteleros, desde luego el gobernador de Quintana Roo, presidentas y presidentes municipales, muchos ciudadanos, organizaciones ambientalistas, ayudan de la sociedad civil, está trabajando en investigación el CONACYT, viendo cuáles son los orígenes de este fenómeno, cómo enfrentarlo mejor. En el caso de la Secretaría de Marina, ya está fabricando sargaceras, esto es embarcaciones especiales para el sargazo. Tan es así que ya están queriendo comprar particulares de estas sargaceras, que es una creación de la Secretaría de Marina. Entonces, esto nos ha ayudado mucho. En el caso del turismo, como en todo, pues hay competencia sobre a dónde ir de vacaciones y pues el Caribe en general tiene mucha competencia. Sin embargo, se sostiene Cancún y la Riviera Maya como el mejor centro turístico del mundo en playa. Todo esto se va a complementar también con el Tren Maya para aprovechar la afluencia turística que llega a Cancún y que puedan no solo disfrutar de sol y mar, sino conocer las riquezas culturales del sureste, las zonas arqueológicas mayas más interesantes del mundo. Para eso es el tren, que el que llegue a Cancún pueda introducirse a Campeche, a Chiapas, Tabasco, Yucatán y de nuevo a Quintana Roo. Ese es el propósito, que estén más tiempo
los turistas en nuestro país. Sí. Buenos días, señor presidente. Jaime Hernández, del periódico digital Bajo Palabra. Tengo una pregunta de este tema y una posteriormente, a ver si me lo permite. Señor presidente, se acaban de anunciar puras buenas noticias para el turismo, pero es un hecho real que por más inversiones que se anuncien, los destinos turísticos de México están pauperizados, arruinados por la violencia y el crimen. En el caso de Acapulco, el destino que fue emblema turístico del país, pero que lleva 2 décadas en caída permanente por factores diversos, pero principalmente por la violencia imparable y la extorsión. Los turisteros de este destino han dicho que no quieren anuncios de cifras, sino resultados reales. Cancún va en el mismo sentido. Son destinos que han recibido alertas de estados porque no garantizan la seguridad de los visitantes. La pregunta es, ¿cuál es el plan para devolver la tranquilidad y la confianza para estos destinos pinchados por el crimen? Y se seguirá con la misma estrategia neoliberal de privilegiar las cifras por encima de los resultados concretos, porque la sensación general de las personas que viven en esos lugares no concuerda con las buenas noticias en materia turística. Bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para que haya inversiones y al mismo tiempo garantizar la paz, la tranquilidad en los destinos turísticos de México y en todo el país. Ese es nuestro asunto, nuestra asignatura pendiente, el garantizar la paz y la tranquilidad. Y lo expusimos antier con toda la transparencia. No tenemos nada que ocultar, no vamos a maquillar cifras, no se va a ocultar la realidad. Eso es un error. Hay que informar con apego a la verdad. Consideramos que vamos a ir avanzando en materia de seguridad y un signo de que hay confianza de que se van a resolver los problemas, en este caso de inseguridad en los destinos turísticos, pues son estas inversiones. Si no existiese confianza, esa palabra que es importantísima para la economía, para las inversiones, pues no se estarían comprometiendo estos recursos. En el caso de Acapulco, estamos trabajando en coordinación con el gobierno del Estado, no solo en materia de seguridad, estamos trabajando en las colonias de Acapulco, decía yo, para que no se den estos contrastes. Se está trabajando en el renacimiento con una inversión de 600 millones de pesos en Acapulco, mejorando las colonias populares, y se va a repetir la inversión, es decir, se van a destinar 600 millones más solo a Acapulco. Estamos hablando de 1.200 millones de pesos. Eso nunca se había hecho para atender a la población que vive en las colonias marginadas, en las colonias populares de Acapulco. Lo mismo en esta región, en Playa del Carmen, del municipio de Solidaridad, es una inversión también de alrededor de 600 millones de pesos con ese propósito. Y ahí vamos avanzando. No dejan de haber problemas,
pero estoy optimista. Sé que vamos a lograr el renacimiento de nuestro país. Mi segunda pregunta, señor presidente. Usted comenzó una campaña contra las adicciones destinada a jóvenes. Ciertamente es una campaña necesaria porque la drogadicción, no solo en jóvenes sino también en adultos, es crítica y va en aumento. El consumo sostiene el mercado de la droga, la violencia y el crimen. Sin embargo, la campaña no va acompañada de otra acción igualmente importante como lo es la salud emocional. No existe la infraestructura necesaria para dar atención a quienes desean abandonar la drogadicción. Lo que existe son anexos infrahumanos y atención deficiente y poco profesional que desalienta a los enfermos por adicciones. La pregunta es, si usted ha pensado, o la Secretaría de Salud, que es necesario impulsar una cruzada o campaña nacional de salud emocional que acompañe de forma paralela la campaña de adicciones, porque es uno de los grandes problemas de los mexicanos y este tema de salud emocional no está incluida en la Ley de Salud Pública Federal. Sí, vamos a reforzar esa campaña. Es importantísimo el enfrentar el incremento del consumo de drogas, sobre todo en los jóvenes. La campaña en contra de las adicciones es prioritaria y se va a mejorar. Estamos empezando, no había nada de eso. ¿Se acuerdan ustedes que primero se decidió hacer una campaña en radio, en televisión, para informar a los jóvenes? Porque lo único que había era este mundo color de rosa de que el que actuaba en una banda de delincuentes era casi un triunfador de la vida, porque en la televisión, en las series, aparecían los dedicados a la delincuencia, viviendo en residencias, con ropa de marca, con alhajas, mujeres, hombres guapos, carros últimos modelos, ese mundo, ¿no? Y no la amarga realidad de cómo las drogas llegan a destruir, a quitarle la vida a los jóvenes, no solo por los enfrentamientos violentos, sino por la destrucción que producen, como un joven con una adicción puede durar un año y fallece, porque son drogas químicas, son veneno. Aquí se ha mostrado, están hechas hasta con raticidas, y eso no se difundía. Entonces dijimos, vamos a contar la otra historia, vamos a dar a conocer la amarga realidad que significa las adicciones. Pero llegamos también a la conclusión de que echar a andar la campaña era como aquello de ponga la basura en su lugar. ¿Y en dónde? Si no había ni siquiera los botes. Aunque lo mejor sería no crear basura. Ya, pero esto es un avance en el tratamiento de la ecología. O sea, lo mejor es no hacer basura.
pero antes se decía, pon la basura en su lugar, era parte de una campaña de publicidad que tuvo muy buenos efectos de recordación entre los publicistas, pero se criticaba de que no había botes. Bueno, un poco fue el planteamiento que nos llevó a esperar, es decir, a ver, echamos a dar una campaña y dónde se van a tratar los jóvenes con adicciones, qué hay de infraestructura de salud en esta materia, y nos encontramos de que había muy poco, casi nada. Entonces se detuvo la campaña de publicidad o no inició hasta tener pues una infraestructura básica de atención a los jóvenes. Por eso ya inició y ahora estamos fortaleciendo esto que tú planteas y lo vamos a seguir procurando, toda la parte emocional, informativa. Ayer visité el hospital número 79 del IMSS Bienestar, ya nada más vamos por uno, nada más vamos a ir a Tlaxiaco el viernes y ya terminamos de recorrer los 80 hospitales. Y es muy importante porque en todos estos hospitales tienen un programa que se llama CARA, de jóvenes que se reúnen con una psicóloga, un psicólogo, son 20 espacios en 19 estados del país y tratan 4 asuntos, 4 temas: los embarazos no programados, no deseados, el rechazo a la violencia, la buena alimentación y combatir la obesidad y el no permitir que los jóvenes caigan en adicciones. Son 3 de 4 acciones muy importantes y ahí están los jóvenes. Se tiene ya esta infraestructura, se va a reforzar mucho. Estamos viendo cómo todo el que quiera ayudar en esta campaña lo puede hacer. Yo salgo a veces, me encuentro a una psicóloga, creo que esa es su profesión, jovencita, que anda en una bicicleta, y siempre que salgo, ahí va en la bicicleta atrás y me entrega sus documentos, me hace cuestionamientos sobre este programa en particular y me dice, no va a funcionar, le propongo esto, estoy leyendo sus textos, aquí aprovecho para decirle, todo el que tenga algo que aportar es bienvenido para fortalecer esta campaña. Entonces, comentarles eso, ¿no? De que sí va a ser cada vez mejor esta campaña y se toma en cuenta todo aquello que consideremos importante, porque es fundamental el detener el crecimiento en el consumo de drogas y detener y reducir el consumo de drogas. Sí. Sobre el tema, vamos a ver. Buenos días, soy Penilei Ramírez de Univisión. Tengo 2 preguntas, una es sobre el tema y otra es sobre otro tema. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que el tráfico de fentanilo desde México se ha convertido en una de las principales causas de muertes por sobredosis allá. Primero, si usted sabe qué es el fentanilo y segundo, ¿qué está haciendo su gobierno para combatir la producción de fentanilo en México y su tráfico de México a Estados Unidos? Y después tengo una pregunta de otro tema. Bueno, se está trabajando en ello, es una sustancia química que
se utiliza para hacer una droga que causa mucho daño. Son laboratorios que se instalan de manera clandestina para crear una droga que sí es destructiva por completo, y estamos nosotros haciendo un trabajo, un esfuerzo mayor para no permitir este tráfico de droga. Se están destruyendo laboratorios constantemente. Ahora se informó del avance que se tiene. Ya han manifestado los del gobierno de Estados Unidos su preocupación por este tema. Se les ha atendido, se les ha informado de lo que estamos haciendo, como también nosotros les hemos expuesto nuestras preocupaciones, por ejemplo, en todo lo que es el contrabando de armas. O sea, estamos trabajando de manera conjunta, pero no es nada más de allá para acá. O sea, estamos cooperando, o sea, es decir, buscando resolver de manera conjunta estos temas, estos asuntos. Perdón, sobre lo que dijo de que se han destruido muchos laboratorios, nosotros hemos hecho una base de datos a partir de datos de su administración y solo sabemos de algunos pocos laboratorios en algunos estados del país. Sí vemos más laboratorios, pero de otras drogas, no en específico del fentanilo. Por eso le preguntaba en específico sobre el caso del fentanilo, ¿qué resultados y qué retos usted ve todavía desde su administración para combatir esta droga en particular? Pues si le parece, le damos todo el informe que tenemos sobre lo que hemos hecho hoy mismo en esta materia. Okay. Sobre el otro tema, en Univisión y también otros medios lo han publicado, hemos publicado en los últimos días una serie de audios obtenidos por nosotros de una demanda que se presentó en un tribunal arbitral en Canadá. Yo sé que usted se refirió ya ayer a ese tema, que apuntan a presuntos actos de corrupción y sobornos en Pemex durante la administración anterior. Y sobre eso tendría dos preguntas. La primera, aunque los hechos que se relatan son de la administración anterior, sabemos que al ser una demanda en un tribunal arbitral del Tratado de Libre Comercio, es una demanda contra el Gobierno de México, es decir, que el gobierno que usted encabeza debe responder a ella, aunque los hechos relatados no hayan sido de esta administración, y nos interesa saber cuál sería la respuesta de su gobierno a esta demanda en el Tribunal Internacional, y en segunda, si su gobierno está iniciando ya o está haciendo ya investigaciones para tratar de confirmar o negar en México todo este cúmulo de acusaciones que, como usted ya se refirió, tocan a altos funcionarios de la administración anterior. Sí. Lo hemos denunciado permanentemente. Pemex era una de las empresas de la nación más afectada por la corrupción, de las instituciones más saqueadas, con el pretexto, la excusa de la política neoliberal, porque debemos de contextualizar. Esto se produjo porque se alentó la privatización en Pemex y en la política económica impuesta, por cierto, desde el extranjero. No hay que olvidar que las llamadas reformas estructurales se definieron en el extranjero: reforma energética, reforma fiscal, reforma laboral, reforma educativa. Era la agenda que imponían desde el extranjero, con el visto bueno, incluso con
la protección de los grandes medios de comunicación, periódicos y televisoras que apoyaban toda esta política. Nunca se dieron cuenta de que se estaba saqueando a México. Al contrario, quien se oponía a esa política era descalificado. Eso lo padecimos nosotros. Ahora, ante los hechos desastrosos, ante el fracaso de la política económica neoliberal, pues se empiezan a dar a conocer los casos de corrupción. Este es un asunto que pues ya se conocía, lo hemos denunciado durante mucho tiempo. Ahora aparecieron estos audios y se les está dando difusión, pero es un asunto de años atrás. Le agradezco todo este contexto, pero mi pregunta es, ¿cuál va a ser la respuesta de su administración a la demanda? Lo que siempre hemos hecho, acabar con la corrupción. Pero en concreto a la demanda. Tenemos una querella, hay una denuncia con esta empresa Oro Negro, que ahora resulta… sí, justo por eso, porque ellos son investigados en México y ahora demandan allá, entonces por eso preguntaba. Ofendida. Exacto. Resulta que tiene una demanda en contra de Pemex y nosotros estamos respondiendo a esa demanda. Sí, están respondiendo. Para nosotros, para decirlo con toda claridad, son iguales. O sea, no vemos muchas diferencias entre demandantes y demandados. Claro. O sea, porque los dueños de esta empresa pues vienen del gobierno. El director de esta empresa es hijo del que fue secretario de Hacienda del presidente Fox. Y si usted ve los antecedentes, pues va a saber qué hizo este secretario de Hacienda durante el gobierno de Vicente Fox. Entonces, él o su hijo, ¿sí?, es una de las partes ofendidas, es el que contrata, de acuerdo a la información periodística, a una agencia de investigación extranjera para llevar a cabo una investigación. Intervienen teléfonos y escuchan, ¿sí?, conversaciones. Eso es la información que yo tengo. Si estoy tardándome en la respuesta es porque me importa mucho que los ciudadanos tengan todos los elementos para no ser maniqueos, porque no es de buenos y malos. Aquí insisto, en los dos lados, en las dos partes, ¿sí?, hay responsabilidades y el gobierno nuestro no va a permitir la corrupción. Ya nosotros no vamos a continuar, no estamos continuando con la política de saqueo y no se va a permitir a nadie que lucre con la hacienda pública, sea quien sea. Justamente en esa parte, como una bandera muy importante de su gobierno ha sido el combate a la corrupción, digamos, el caso tiene dos partes en este contexto que usted ha dado para toda su audiencia. Una es cómo responde su gobierno, usted dice que están presentando una querella para defenderse, y
qué investigaciones va a hacer el gobierno que usted encabeza a partir de todas las revelaciones que tenemos en estos audios. Y se lo pregunto porque anoche publicamos en Univisión esta investigación a partir de una denuncia de hechos que presentó Pemex en julio de 2018, en el que ya Pemex pedía a la entonces Procuraduría General de la República que investigara estos hechos. Y me interesa saber qué información tiene usted como cabeza de este gobierno sobre qué ha pasado con esas investigaciones. Nos dicen fuentes de Pemex y la Procuraduría que hasta ahora no ha avanzado más allá de la parte de integración, que fue lo que publicamos, y nos interesa mucho saber si su gobierno está investigando y va a investigar a las personas mencionadas en estos audios. Se lo digo así, de manera rápida, categórica. No se acepta en este gobierno la corrupción ni hay impunidad. Todo lo que deba de investigarse por corrupción se le da curso y se atiende, todo. Pero nos dicen que esta denuncia no ha avanzado hasta ahora. A lo mejor está en la Fiscalía. Sí, está en la Fiscalía. Pues es que uno de los cambios que se están dando en el país es que ya la Fiscalía es autónoma. De todas formas, lo que corresponde a nosotros se envía a la Fiscalía y yo tengo confianza en que en la Fiscalía se van a atender todos estos asuntos como nunca. Ahora se está aplicando la ley, ya no hay influyentismo, ya no es lo mismo que antes. Entonces, estas denuncias van a seguir su curso y todo lo que tenga que ver con nosotros y que signifique corrupción o que haya indicios de corrupción, de inmediato se presenta a la Fiscalía. Y hay que tenerle confianza a la Fiscalía porque es autónoma. El fiscal general Alejandro Hertz es un hombre íntegro, es una gente recta que va a dar pues atención a estos asuntos. Hay un tema también importante. Yo te ofrezco a ti disculpas por tardar tanto en la respuesta, pero aprovecho para ir aclarando porque es parte de mi trabajo estar informando. Antes esto no prosperaba porque… Sí, porque esta denuncia es de julio de 2018, Así o sea, es. 6 meses antes de que terminara Sí, la administración. era un régimen de corrupción y componendas. Se cubrían, se tapaban, ¿sí? No se podía tocar a los intocables. Ahora no es así. Eso ya terminó, ya no se permite la impunidad de nadie. Me imagino que usted habrá visto que en los audios también incluso se menciona, es un indicio todavía, ¿no? Pero se menciona incluso la posibilidad de que haya existido una suerte de financiamiento ilegal a la campaña de Peña Nieto. Y quisiéramos saber si eso también estaría investigado por su administración. Sí, pero es como estar descubriendo el agua tibia. O sea, ¿usted sabía que hubo financiamiento ilegal en la campaña de Peña Nieto? Claro, lo tengo escrito, lo denuncié y todo el mundo lo sabe. ¿Y su administración podría investigar también esto? Todo lo que se deba de investigar con la autoridad competente. Si están abiertas investigaciones, adelante. Yo sostuve al inicio del gobierno, cuando tomé posesión, que no íbamos a iniciar pues una persecución en contra de nadie, porque se acostumbraba a hacer eso, actos espectaculares para legitimarse. Bueno, usted sabrá que muchos de sus críticos han dicho que su administración ha ido contra varios funcionarios, pero no contra Peña Nieto. Es que dijimos que nosotros no íbamos a iniciar ninguna investigación
contra los expresidentes, tendríamos que llamar a cuentas a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. Y yo planteé de que eso no era conveniente, que lo mejor era ver hacia adelante y poner un punto final, que era más importante dejar de manifiesto que el modelo neoliberal impulsado por conservadores corruptos era dañino completamente, que eso era lo más importante de todo, y que si la gente decidía que sí se les debía juzgar a los expresidentes para no ir siempre con los de abajo, porque esa era la mala costumbre, los chivos expiatorios, que si la gente decía no, hay que juzgarlos, pues para eso ayer afortunadamente ya se aprobó en el Senado, falta en la Cámara de Diputados lo de la reforma al artículo 35 para que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas. En este caso, si se aprueba esta reforma y la gente dice vámonos a la consulta para juzgar a los expresidentes, yo tendría que obedecer a los mexicanos, obedecer no está cerrado ese tema. a los ciudadanos. No, el pueblo manda. Nada más que yo, como ciudadano, como presidente, seguiría defendiendo el punto de que es mejor pensar hacia adelante. Le agradezco mucho. Sobre el tema. Buenos días, presidente. Me presento. Soy Jocelyn Gutiérrez de Político.mx. Tomando un poco el tema de mi compañera, usted mencionó que sí había denuncias contra Carlos Romero Deschamps. Nos gustaría saber si nos puede precisar sobre qué irían estas denuncias, sobre qué delitos. También algunos medios publicaron que usted nunca quiso reunirse con el líder petrolero. Nos gustaría saber qué tan cierta es esta información y si nos permite realizarle una pregunta más, por favor. Bueno, pues hay dos denuncias, dos informes que se enviaron a la Fiscalía General de la República. No es como lo sostiene un periódico, que no lo voy a mencionar, de que se congelaron cuentas. Eso no, pero sí se enviaron las denuncias y los informes a la Fiscalía General, en este caso, que es la que tiene pues la investigación sobre este asunto. Eso es lo que puedo comentarles. ¿Por qué delitos, presidente? Pues yo creo que relacionados con ingresos, con obtención de recursos, básicamente ingresos obtenidos de investigaciones o avisos de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Eso es básicamente. Sobre la otra pregunta, presidente, de que algunos medios estaban publicando que nunca quiso reunirse con el líder petrolero. Es que por lo general no me reúno con dirigentes en general, o sea, trato de ser cuidadoso. No tengo pues ningún problema con nadie, pero
me gusta más reunirme con la gente. Tengo esa deformación de estar saludando a la gente del pueblo. Me siento feliz con eso, tener esa comunicación. Eso me mantiene. Ayer estar en San Luis Potosí, en Villa de Ramos, en Los Hernández, inaugurando un hospital con la gente, luego en Pinos, en Zacatecas. Eso es para mí muy importante. Y pues también por mi trabajo tengo que reunirme con dirigentes y con empresarios y con personalidades de la cultura, del arte, pues con todos, pero no se dio la oportunidad de que yo me reuniera con el señor de Champs. ¿Él nunca pidió una audiencia con usted? No, yo no lo he visto, no recuerdo, pero creo que nunca lo he visto. O sea, nunca nos hemos visto. Como última pregunta, presidente, ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que ve como presidenciables a la jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, y a la funcionaria Irma Heréndida Sandoval, por mencionar algunos de los perfiles que ella mencionó. ¿Qué opina usted de esto? Pues que tiene todo su derecho de manifestarse. Además es mujer y pues hay una solidaridad de género, o sea, explicable. Además somos libres, todo mundo puede manifestarse. Eso del tapadismo, del dedazo, ¿no?, de que el que se mueve no sale en la foto, todo eso es ya historia, pues ya es para el anecdotario y hasta para la picaresca política. Es bueno que los jóvenes conozcan todo esto, cómo era lo del tapado. El primer tapado que hubo, ya lo expresé en una ocasión, fue Manuel González. El primer tapado de Porfirio Díaz, que lo destapa es Porfirio Díaz. Hay una anécdota después, pues, de los tapados, que cuando Echeverría iba a decidir sobre quién iba a ser el candidato, estaba el ingeniero Rovirosa, que era secretario de Recursos Hidráulicos, y dio a conocer 7 posibles. Don Jesús Reyes Heroles era presidente del PRI y le reclamó, le dijo: así como yo no me meto en los distritos de riego, usted no debe de meterse en los distritos electorales, porque el ingeniero Rovirosa dio a conocer 5, 6, 7 en aquellos tiempos, ¿no? Y al final, pues se destapó, así era, a López Portillo. Y hay historias de esto, ¿no? El dedazo, temas que no se podían tratar, pues todo eso es ya del régimen, vamos a decir, antidemocrático. Ahora pues que todo el mundo se exprese y se manifieste y diga lo que piensa, y doña Olga pues es libre completamente, como todos, ¿sí? No hay ninguna recomendación. Yo no les digo no hablen, manténganse callados, ¿no? Pues somos libres y cada quien debe de actuar con responsabilidad, nada más es eso. Muchas gracias, presidente. La revocación de mandato, sobre la revocación de mandato. Bueno, la revocación del mandato lo celebro. O sea, ayer
en el terreno de las reformas, de los cambios a la Constitución, a las leyes. Fue un buen día porque el Senado aprobó 2 reformas constitucionales. Una, el que se pueda llevar a cabo la consulta ciudadana para la revocación del mandato. Esto es muy importante porque habíamos llegado, en el mejor de los casos, a una democracia imperfecta, representativa. Estábamos muy lejos de una democracia participativa. Porque se elegía por 3, 6 años y ya, aunque la autoridad electa se desempeñara mal, aunque se demostrara de que era ineficiente y corrupto, mediocre y ladrón, un gobernante, se le tenía que aguantar 6 años. Ya se sabía desde el primer año, el segundo año, cuando mucho el tercer año, de que era mal gobernante y se tenía que sostener a ese gobernante y se agravaba el daño. Entonces, ahora el ciudadano puede, a la mitad del mandato, decidir si continúa ese gobernante o renuncia. El pueblo pone y el pueblo quita. Y esto está establecido en la Constitución, en el artículo 39. El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Pero era una entelequia, un principio general, cuando es la base, es la esencia de la democracia. El pueblo debe de tener en todo momento las riendas del poder en sus manos. Entonces, por eso es todo un acontecimiento el que se haya aprobado esta reforma, porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie. Esto es un avance. Los conservadores, que siempre se distinguen por la hipocresía y por el doble discurso, piensan que todos somos como ellos y que esto se está haciendo para buscar la reelección, cuando es todo lo opuesto. Es darles la oportunidad a los opositores, es un acto democrático de primer orden, para que en 3 años puedan convocar por vía legal al cambio de gobierno.
que se terminen de articular como lo que son una reacción conservadora, se organicen, ayuden también a conseguir las firmas y a votar. Esto es legal y es legítimo, es algo muy importante. Por eso celebro que se haya aprobado. No quieren que el presidente sea el que convoque, pero no me impiden para que yo le llame a los ciudadanos a que se pueda ejercer este derecho y que los ciudadanos se organicen, reúnan las firmas y se lleve a cabo la consulta. Sí, estoy de acuerdo. Debieron dar más facilidades. Por ejemplo, 3% del padrón o de los ciudadanos. Considero que es bastante. Debieron reducir el porcentaje. De todas maneras, estamos hablando de más como de 2.500.000 ciudadanos que tienen que firmar, pero debieron ponerla más fácil para juntar las firmas. Y lo otro, también ponen muy alto el porcentaje de participación para que la consulta tenga validez, es decir, que aplique. Creo que están solicitando 40% de participación, entonces debieron bajarle un poco. ¿Mande? ¿Está de acuerdo que sea en el Pues yo pensaba que yo quería que fuese el 21, más que el 22, pero pusieron muchas trabas y al final los del partido opositor conservador votaron en contra. Pero son de esas cosas que los pintan muy bien porque los dibujan. Imagínense cómo oponerse al ejercicio de la democracia participativa. Pero ¿cuál? No va a haber elecciones, o sea, primero eso, de que sí va a ser el mismo día de la elección y que tenían que ser boletas separadas. Le dije, está bien que no sea el mismo día, que sea antes. Yo sostengo que a los 2 años ya se sabe, antes se sabe si es bueno o es malo un gobernante, o sea, ya es suficiente tiempo, más en un proceso de transformación. Luego se propuso que fuesen después de las elecciones, en noviembre del 21, no, que hasta el 22, pues adelante del 22, pero que quede establecido, porque esto es muy importante.
Imagínense, ¿por qué soportar 6 años a un mal gobernante? Que así como nuestros opositores dicen que está mal el gobierno, pues va a haber esta posibilidad. Se reúnen, ¿no? Además que no conspiren, que actúen con transparencia, que den la cara, que ejerzan sus derechos y que se organicen, que digan queremos cambiar el gobierno y de manera pacífica y legal, sin sobresaltos, se logra este cambio. Y lo mismo, la autoridad, si gana el que se quede, pues va a gobernar, en este caso, en el último tramo, con fortaleza. Porque si no, imagínense que los afectados con el combate a la corrupción, porque eso es lo que está en el fondo, se alían, manejan mucho dinero y hay una campaña de desprestigio, se debilita la autoridad. Entonces, así son los ciudadanos, es el pueblo el que va a resolver. Ahora me llama la atención, hablando de otro tema, pero que sucedió también ayer, de que la Coparmex se opone a la reforma para combatir la falsificación de facturas. A ver, espérenme. Ya, ahorita vamos a entrar al tema. Me llama muchísimo la atención cómo una organización empresarial va a estar en desacuerdo, cómo se va a estar apoyando la falsificación de facturas. Pues lo que están demostrando es que ellos estaban de acuerdo con estos ilícitos. No estoy hablando de todos los empresarios, me refiero a la actitud de los dirigentes que se comportan, la vez pasada lo dije, parece un sector de un partido, así como antes, los sectores pues, de los partidos, así están actuando. ¿Cómo? ¿Y en dónde queda la honestidad y la decencia del conservadurismo? ¿No que eran gentes de bien? ¿No los que estaban evadiendo los impuestos eran los de la economía informal, los ambulantes, los franeleros, los viene? Me dejó anonadado este asunto. A ver, ahí está. Buenos días, presidente. Tanto la Coparmex como el Consejo Coordinador Empresarial dicen que su inconformidad se debe a que tuvieron mesas de trabajo en los últimos días, solicitaron algunos cambios y no se tomaron en cuenta. Esa es principalmente la inconformidad. Dicen que tal como se aprobó ayer sería una persecución para los buenos contribuyentes. No, al contrario, el que nada debe, nada teme. En la ley se puede decir que es delito grave el falsificar facturas, el crear
empresas fantasmas para evadir impuestos. Pero si ellos no falsifican facturas, si ellos no constituyen empresas fantasmas, ¿qué les va a preocupar? Ustedes saben que no era delito grave la corrupción, no era delito grave el robo de combustible. ¿Y por qué no va a ser grave el que se falsifiquen facturas? Estaba dejando de recibir la hacienda pública 400,000 millones de pesos al año. Los factureros estaban protegidos, apoyados, y ahora lo estamos constatando. Es como el rey va desnudo, como diría el niño inocente. Nadie lo veía. Y en el desfile el niño señaló de que el rey iba desnudo y todo el mundo empezó a notarlo. Así estamos ahora. ¿Cómo van a defender eso? Es increíble. ¿Cómo habla de amparos, presidente, al respecto? Todos los amparos que sean están permitidos, es un derecho, pero eso no es solo un asunto legal, es un asunto moral. Los deja muy mal parados. Imagínense que estén defendiendo facturas falsas. Y ya hablamos de cómo es el procedimiento. Si puse el ejemplo del podio, pero puedo poner el ejemplo del micrófono. Si alguien compra estos dos micrófonos y le dan una factura falsa, pues el SAT va a pedir que se muestre dónde están los micrófonos, y el que fue víctima de una estafa y le dieron una factura falsa va a poder decir: aquí están los micrófonos, y ya no hay problema. Pero resulta que no aparecen los micrófonos, está la factura, pues entonces el SAT pasa el expediente a la Procuraduría Fiscal. Ahí también se puede demostrar de que sí existen los micrófonos, pero si ahí se demuestra que no existen, bueno, todavía la Procuraduría Fiscal envía el expediente a la Fiscalía General, que es autónoma, y ahí el acusado puede demostrar que sí compró los micrófonos. Estoy hablando en sentido figurado, porque no se compran micrófonos. Y todavía el Ministerio Público llama al implicado y tiene la posibilidad de probar. Pero si resultó de que fue una compraventa virtual, porque así lo hacen en despachos que existen para ese propósito y que yo espero que ya dejen de existir, pues entonces ya el juez, si lo considera también, porque es a criterio del juez,
puede declarar la prisión del acusado. No es que el SAT, y esto lo digo y lo repito, para que no vayan a manipular a nadie, no es que el SAT presenta la denuncia al juez y de inmediato el juez ordena la orden de aprehensión. No es más que poner orden y es el principio de igualdad. No es posible que solo se aplique la ley al que no tiene influencias, al que no tiene agarraderas, al que no tiene con qué comprar su inocencia. Y los delincuentes de cuello blanco, pues, que son los peores, son los que dañan más, como los políticos corruptos. Imagínense, no era delito grave la corrupción, era para que estuvieran ofreciendo disculpas todos los que apoyaron al régimen neoliberal. Me he encontrado gente muy honesta que me ha dicho: me equivoqué, voté por los anteriores gobiernos y reconozco que me equivoqué, pero hay quienes se aferran, no son capaces de rectificar, no actúan con humildad, se regodean en lo mismo, hasta el ridículo, porque esto de la Coparmex, imagínense. Pero no solo en la Coparmex, también está el Consejo Coordinador Empresarial, que ha estado muy ligado a su gobierno. Pero ellos lo plantean de otra manera. Yo lo que vi ayer fue lo de la Coparmex, o a lo mejor no vi lo otro, pues ya voy a buscar la información. Pero no veo la misma actitud. El caso de la Coparmex lo veo como si fuese un partido político, opositor, con fines políticos, como una oposición, pero pues estos temas no los deberían de avalar. Bueno, yo para qué estoy de asesor, ¿no? Allá ellos. En otro tema, presidente, quisiera preguntarle qué información tiene o qué información le dieron en la reunión de seguridad de la mañana respecto al enfrentamiento que se dio ayer en Aguililla, donde en Guerrero, donde murieron 14 civiles y un militar. Y en un segundo tema, hoy publicamos en Milenio que de acuerdo a una solicitud de información que realizamos al menos a 3 dependencias del gobierno federal solicitando el informe que había hecho la Marina en donde descartaba explosivos en el helicóptero donde murió la gobernadora de Puebla, pues asegura la propia Marina que no tiene este informe, contradiciendo lo que se aseguró en los informes que ha dado el gobierno federal. Saber si usted tiene información al respecto sobre este reporte, presidente. Bueno, muy lamentable lo del enfrentamiento en Guerrero, la pérdida de vida de 14 seres humanos, muy lamentable esto. Tengo el informe, fue pues un tema que se da, vamos a decir, producto de
una rutina de vigilancia de una patrulla del Ejército con un grupo, con una célula de presuntos delincuentes, y se encuentran frente a frente, le disparan a un cabo que va adelante con la ametralladora, el que va encabezando el convoy, y lo hieren. Él es el que al final pierde la vida, y él con la ametralladora, todavía herido, dispara y le quita la vida a los agresores. Ese es el informe que tengo. Desde luego la autoridad competente tiene que llevar a cabo la investigación. Es muy lamentable que esto pase. No queremos enfrentamientos, no queremos la violencia. Vuelvo a hacer un llamado a que se abandonen las armas. No queremos que con la violencia se resuelvan los problemas. Hace falta la paz para el país, lo vamos a lograr, además que son inercias, se dejó crecer mucho este problema y vamos a buscar resolverlo. ¿Se aumentó la presencia de seguridad en esta zona, presidente? En todo el país estamos protegiendo, garantizando la seguridad de los mexicanos. Ayer que estuve en Villa de Ramos, en Pinos, me entrevisté ayer con 3 gobernadores. Me esperó, porque volé a Aguascalientes, me esperó el gobernador de Aguascalientes, me acompañó un tramo y hablamos del tema de la inseguridad. Y luego, pues el gobernador de San Luis y luego el de Zacatecas. Y en esa zona donde fui, están padeciendo de inseguridad y ya la Guardia Nacional va a actuar ahí. Entonces, constantemente estamos atendiendo el que haya garantías a los ciudadanos. Me piden que se garantice la seguridad. Me lo pidieron ayer en Los Hernández, en Villa de Ramos, me lo piden en Pinos, y donde voy, en unos lugares más, en otros menos, también lo debo de decir, y estamos atendiendo esto todos los días. Sobre el informe de la Marina, presidente, del helicóptero. El que tiene el informe es el ingeniero Jiménez Espriu, acaba de informar. La SCT dijo que no existía. Pues si ellos dicen que no existe, así es. Aquí informaron que sí lo tenían, presidente. Hay que pedirles más claridad sobre la información. Lo que sí les puedo decir son 2 cosas. Una, que nosotros tenemos el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Lo segundo es que no tenemos nada que ocultar, que toda la información que se tenga al respecto se va a proporcionar. ¿Pediría a la Marina que entregue este informe entonces? Sí, a la Marina, a la Secretaría de Comunicaciones, a quien corresponda. No somos iguales. Con todo respeto les digo, a veces los medios
piensan que es lo mismo de antes, se quedaron en el almanaque. Ya no es lo mismo. O sea, imagínense nosotros haciendo chanchullos, ordenando, no des esta información, guárdala, no nos vayan a cachar. Para nosotros, la autoridad moral es la que da autoridad política. Entonces, la instrucción que tiene todo el gobierno es transparencia. Es una regla de oro de la democracia. No ocultar absolutamente nada, no proteger a nadie, ni a amigos, ni a familiares. Bueno, en mi caso, ya dije, solo a Jesús Ernesto, y eso porque es menor de edad. Ya cuando cumpla 18 años, ya que él vea, pero ya entonces yo voy a estar en otros asuntos, allá por Palenque. Gracias. Presidente, dos datos. Los muertos de Aguililla en Michoacán todavía no aparecen en las estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad. Hoy, y tampoco los que perdieron la vida ayer, porque están haciendo las carpetas de investigación. O sea, no se registraron ni ayer ni hoy, porque se están haciendo las carpetas de investigación. Incluso en el caso de Michoacán, se están reconstruyendo los hechos, todo lo que se hace. Se está sabiendo que fueron 2 enfrentamientos, o sea que antes de lo que pudo ser una emboscada, hubo un enfrentamiento donde perdieron la vida 3 policías primero, y luego fue la pérdida de más elementos de la Policía Estatal. Entonces, todo eso se está viendo. Hay una investigación en la zona, se está trabajando, y por eso no se ha registrado. ¿Está abierta la licitación y la contratación para el Tren Maya? ¿Cómo? Sobre el Tren Maya está abierta la licitación, sí. Está abierta la contratación de personal, porque hay gente que quiere trabajar en la zona, pero no están enterados sobre cómo llegar a el Tren Maya, o sea, llegar a la construcción. El responsable de esta obra, les hablaba yo al principio de los responsables de obras, de acciones, de programas, que no son cargos, sino encargos. En este caso es el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, de Fonatur, el responsable de lo del Tren Maya. Ese es otro asunto también vinculado a Miguel. El secretario de Turismo es, vamos a decir, la cabeza del sector turístico, administrativamente hablando, y el responsable del Tren Maya es el director de Fonatur. Así se decidió. Pueden buscar a Rogelio Jiménez Pons. ¿En qué etapa está lo del Tren Maya? Se está haciendo la ingeniería de proyecto en el Tren Maya. Lo está haciendo una empresa española que ganó la licitación, y va a tener para el 13 de diciembre ya el proyecto de ingeniería básica. Con ese proyecto de ingeniería básica ya vamos a tener elementos para
lanzar las convocatorias, hacer las licitaciones para que participen las empresas en la construcción del tren. Ese es el procedimiento. De acuerdo a estudios de especialistas, México en el 2021, dicen, va a ser la tercera potencia mundial en turismo. Entonces, creo que la inversión es muy interesante por parte de la gente aquí presente, pero como defensor de las tradiciones de México, quisiera que no se perdiera los usos y las costumbres, porque da la casualidad que con la globalización se están perdiendo esas tradiciones. ¿Qué van a hacer al respecto para que no se pierda? Porque inclusive en las zonas hoteleras, en algunos hoteles de lujo, son tan eficientes que no sales del hotel, te quedas en el hotel y no conoces nada de la zona. ¿Cómo va a ser el turismo interactivo para que se conozca la riqueza, la grandeza que tenemos en México? Por favor. Especialista. Gracias. No puedo decir experto. Gracias. En lo que concierne al Tren Maya, van a haber 17 estaciones y hay 195 atractivos turísticos ya detectados. Por parte de nuestra Dirección General de Producto Turístico ya estamos integrando lo que serán los paquetes para que haya mayor diversidad. Hoy en día, de acuerdo a estudios de la Organización Mundial de Turismo, el turista ya no solamente quiere llegar a un lugar, sino quiere conocer inclusive regionalmente los lugares, estar con el mismo esfuerzo de viaje, conocer más lugares. Entonces, por un lado, se está ya integrando el producto y por el otro también se está haciendo que las estaciones tengan la identidad histórica y cultural y que también exista ahí la villa mexicana totalmente tropicalizada para que pueda también promoverse la venta de artesanías de la región y que también la gastronomía sea regional. En el mismo tren también, en el restaurante que tendrá el tren, porque van a ser 3 conceptos, el de pasajeros para los empleados, para que hagan menos tiempo y más cómodos a su lugar de trabajo, también de carga, pero el tren turístico tendrá también todos los lujos para el turista que pueda degustar la comida regional de lo que son los estados del sureste de este país. Muchas gracias. En una reciente entrevista que se hizo con Nancy Rodríguez de Oro Sólido, precisamente se entrevistó a la agregada cultural de la India. Ella comentó que en su tiempo y en su momento compara su gobierno con Mahatma Gandhi. Dice que están tratando el mismo tema de la paz, que son momentos muy difíciles para México, pero que su gobierno va encaminado a ese tema y lo compara con Mahatma Gandhi. ¿Qué piensa usted al respecto y cómo va a enfrentar esta situación tan difícil del país en la seguridad? Por favor. Bueno, estamos buscando la pacificación de México, se va a lograr, estoy optimista. Pueden decir mis críticos de cómo sostengo de que vamos a lograr la paz después de lo sucedido ayer en Guerrero o antier en Aguilillas, Michoacán. Yo sostengo que estamos trabajando bien y que van a haber buenos resultados y lo vamos a hacer con un nuevo paradigma. No vamos a utilizar la fuerza. Ayer me lo preguntaban precisamente sobre la letalidad. Dije que no vamos a regresar a ese modelo. ¿Qué es la letalidad? Es cuando son siempre más los muertos que los heridos y que los detenidos. Es cuando hay un afán de exterminio, en donde se remata a los heridos.
Eso, duele decirlo, pero es la verdad, se practicó en México. No sabemos, lo tendríamos que conocer, es que es distinto, no es lo mismo un enfrentamiento así que cuando quedan heridos y se les da el tiro de gracia. Claro que sí. Perdón que tome la palabra, pero este incidente llega. Gracias, Alberto Rodríguez de CP Noticias. Este incidente de Iguala llega un día después de lo de Aguililla. ¿No es un estate quieto, una revancha por parte del gobierno federal? Lo pregunto puntualmente. No, lo descarto completamente. Son cosas distintas. Ahí mismo en Guerrero, en otra zona, acababan de asesinar en una también emboscada a militares que perdieron la vida. O sea, son cosas distintas. Entonces, nosotros no vamos a permitir eso. O sea, el que se aplique la ley del talión, el diente por diente y el ojo por ojo. Porque lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, nos quedaríamos chimuelos todos o tuertos. No creo en eso. ¿Sí? Pienso que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Este es un debate interesante y yo sé que vamos a lograr, atendiendo las causas que originaron la violencia, vamos a garantizar la paz, porque se desatendió el problema social, se abandonó al pueblo, se dedicaron a robar, a saquear y le dieron la espalda a los mexicanos. El pueblo de México actuó, como siempre, con mucha responsabilidad. ¿Qué hicieron los mexicanos? Cuando estaba la euforia del saqueo y se abandonó al pueblo, dejaron a la gente sin opciones, sin alternativas, decidieron irse a buscarse la vida del otro lado de la frontera. No olvidemos que en el periodo neoliberal es el periodo de mayor migración en la historia de México. En un año del gobierno de Fox se fueron más de 400,000 mexicanos. Fíjense qué actitud tan responsable. Ahora hasta nos ayudan nuestros paisanos, ayudan la economía, mandan 35,000 millones de dólares, es lo que se estima o se calcula vamos a tener este año. Y se fueron porque no había oportunidades, a buscarse la vida. En el periodo neoliberal, porque no fue antes, fue exactamente cuando estaba en su apogeo la política privatizadora, cuando se abandonó al pueblo. Eso fue como una salida, una opción, una alternativa para que México no estallara. A pesar de que están las cosas y se pusieron muy mal, eso ayudó mucho a quitarle presión social al país. Y lo otro que a veces no se comprende y se les juzga y se les insulta,
fue el hecho de que muchos mexicanos tomaron como opción la economía informal. Decidieron buscarse la vida como podían para salir adelante. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque la economía formal se mantuvo estancada, no había opciones, no había alternativas, la gente decidió trabajar en la economía informal. Esos dos aspectos ayudaron mucho, pero también por ese abandono creció la inseguridad y la violencia. Hubiese estado peor si no hubiese habido la migración y si no hubiese optado la gente por la economía informal. De todas maneras, estamos padeciendo de la inseguridad y de la violencia por 36 años de saqueo, de robo, de indolencia, de impunidad. Entonces vamos a cambiar las cosas. Yo estoy muy optimista, ya estoy en la fase de revisión última de mi libro hacia la economía moral. Lo voy a entregar a finales de este mes para que esté en librerías el día 1 de diciembre, que cumplo un año como presidente. Voy a tratar mucho sobre estos temas y estoy optimista, estoy seguro de que vamos a lograr la transformación del país, porque hay empresarios como los que están aquí ahora, que vinieron a dar a conocer cómo están apostando por México, cómo van a invertir, crear empleos, y muchas felicidades a estos empresarios con visión social, con dimensión cívica. Muchas gracias, y muchas gracias al ingeniero Cerul, que nos acompaña aquí. ¿Usted también está en este proyecto? ¿Está en este proyecto usted? Ah, la ingeniería. Ah, bueno, no, sí. Muy bien, pues muchas gracias, nos vemos mañana. Sí, buenos días. Les queremos informar que en un momento va a iniciar una conferencia para presentar la tercera semana de vacunación y del inicio de la vacuna de influenza. Con el subsecretario de Salud, sí, ahorita. Después.